Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Para el episodio de hoy tengo como invitado a Fernando Posada. Fernando es analista político y politólogo de la Universidad de los Andes. Es columnista del Tiempo y videocolumnista de Noticias RCN. Y además está haciendo una maestría en política latinoamericana en la University College of London. Y en esta conversación con Fernando nos centramos en el tema del periodismo, del futuro del periodismo, de los cambios que está teniendo la era digital en el periodismo y qué tan confiable es, cómo tener unas fuentes de noticias que le permitan a uno hacer sentido del mundo o hacerse un sentido del mundo que no sea tan sesgado. También los invito a que sigan a Fernando en Twitter y en Instagram. Está como Fernando Posada _ y que lean su columna en El Tiempo, que la pueden encontrar en internet gratis. Como siempre los invito a que se suscriban a este podcast en Apple Podcast, en Spotify o en donde sea que lo estén escuchando. Si me quieren escribir o contactar o compartir este episodio en sus redes sociales, estoy en Twitter como @codementes y también en Instagram y en Facebook. Y les agradezco mucho si me ayudan a compartir este espacio y estas conversaciones que estamos teniendo aquí. Y sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Fernando Posada. Bienvenido, Fernando, a Conversaciones de Mentes. Muchas gracias por tu tiempo. Ya esta es la segunda vez que pasas por acá y hace un par de meses entrevisté a tu abuela. O sea que básicamente este podcast ya les va a tener que empezar a pagar regalías a tu familia por la cantidad de apariciones. No, qué gusto poder volver, Martín. La vez pasada me acuerdo mucho que íbamos a hablar como de temas políticos y habíamos dicho como, no sé, como una hora. Y cuando nos dimos cuenta íbamos como en hora y media y fue una charla muy, muy divertida y muy, digamos, de esas charlas que a uno también le enseñan bastante. Es decir, uno no solamente se sienta a hablar de lo que sabe, sino que es más que todo es como un diálogo interesante de sostener y qué bueno poderlo repetir. Listo, buenísimo. Ojalá el de hoy también esté a la altura. Te propuse que conversemos acerca del tema del periodismo porque en parte pues yo te sigo en Twitter, pero también leo tus columnas y veo que en tus columnas, digamos, de este año, varias han tenido, digamos, el tema de la calidad periodística y estoy de acuerdo con casi todas tus posiciones en las columnas y me parece chévere que conversemos este tema porque me parece muy relevante. Pues siempre ha sido relevante el periodismo, pero sí creo que hay unas tendencias hoy en día que vale la pena discutir y tratar de esclarecerle a los lectores para que tengan cuidado qué tipo de información están consumiendo y qué tipo de periodismo les está informando sus visiones del mundo. Pues la verdad es que es una discusión que es muy relevante en ese momento, teniendo en cuenta que el periodismo está pasando por quizás el momento de transformación más grande que ha tenido desde el tiempo que llevó la televisión en la década de los 50. En el sentido de que la forma en que se hacía el periodismo cambió radicalmente, los métodos, los actores que participan, el tamaño de las redacciones, el esquema de financiación de los medios de comunicación, pues todo ha cambiado verdaderamente con este nuevo capítulo digital del periodismo. Y la lucha que hay que dar es que en ese cambio de métodos se siga respetando de igual manera lo que siempre ha sido pues, los principios del periodismo. Y es una lucha que hay que dar permanentemente, es un debate también, hay muchos puntos medios, hay muchos matices. Y la clave es que quienes estamos en el periodismo
en el día a día, quienes escribimos, quienes participamos en programas, quienes usamos las redes sociales con fines periodísticos, estemos abiertos a un debate, a ser críticos y autocríticos y también de alguna manera dispuestos a decir qué creemos que debería cambiar en otros tipos de espacios que estamos leyendo. Eh, También, por supuesto, ver qué tipo de elementos que se están usando tanto en Colombia como en otros países son dignos de repetirse. Y pues es un debate muy interesante en el que está en juego nada más y nada menos que la manera en que nos informamos y la veracidad y los principios detrás de la forma en que esa información es recopilada y analizada. Sí, eh, me gustaría que conversemos de dos citas que saqué de dos artículos distintos tuyos. Te voy a leer las citas para que las conversemos. La primera es la siguiente. Sí, Incomodar las mentalidades más dogmáticas es sin duda una tarea esencial para el periodismo independiente y libre. Esa es la primera. Y la segunda es crucial insistir que kilómetros enteros separan el análisis político del activismo. Entonces yo creo que hay muchas personas que confunden el activismo con criticar y con defender posiciones que incomodan, digamos, el status quo. No sé cómo sea tu lectura de eso y también por qué te parece tan importante hacer la distinción entre activismo y análisis político. bueno, en primer lugar lo que ve uno que pasa con mucha frecuencia en Colombia es que el rol de un analista político permite a esa persona tener alguna forma de participación en medios de comunicación, en debates, en entrevistas, en todo esto, ¿no? Entonces lo que pasa con cierta frecuencia es que hay políticos afiliados a partidos que se lanzan a cargos de elección popular, algo que desde luego es absolutamente válido, democrático y que aquí de alguna manera no estoy cuestionando eso. Entonces que cuando muchos de esos políticos pierden en elecciones, vuelven a decir, no, mentira, yo no soy político, sino que soy analista político. Y esa manera volver a que los inviten a medios de comunicación, a debates radiales y de televisión y a escribir. Y hay una línea muy grande que separa esas dos actividades y es que el analista político es una persona entrenada para analizar la política, para estudiarla, que obviamente tiene miradas, que tiene perspectivas, que tiene preferencias, pero que no necesariamente tiene una afiliación tan directa. El analista tiene que ser una persona supremamente crítica, incluso con sus miradas personales, cosa que no pasa con mucha frecuencia con los políticos de carrera, con los políticos de afiliación política. Entonces lo que vemos es que muchos analistas políticos en el papel lo que son es más como activistas de ciertos sectores, entonces que van a un debate, pero en vez de analizar la política, realmente lo que hacen es hacerle barra a su sector político. Eso lo vemos con mucha frecuencia. Y, y eso ha hecho que la tarea del analista político sea un poco más ambigua y que a los ojos del público un analista político pues sea cualquiera que hable de política. Pues creo que es una discusión interesante de dar y es un poco pues ponerla sobre la mesa que el activista político no es lo mismo que el analista y de ninguna manera es demeritar las actividades de ninguno de los dos, es simplemente definirlas mejor, establecer diferencias y, y creo que eso puede ayudar en el debate público a que sepamos a quiénes estamos oyendo, qué lo motiva a decir lo que están diciendo y que sobre todo pues no son lo mismo. Sí, hay una analogía que se me está ocurriendo que es como el comentarista de fútbol y la equivalencia sería como si un narrador o un comentarista de fútbol solo cantara los goles de uno de los equipos. En el análisis político o en el periodismo de opinión me parece que está más como exacerbado que es eso, es como que si tu contrario, tu opositor político
hace algo bien hecho, no lo mencionas o lo mencionas de paso, no le das el reconocimiento Sí, de lo bien hecho, y cuando comete un error lo acrecentas como si fuera una de las peores cosas que jamás ha sucedido. Entonces, creo que, creo que hay que ver muy bien cómo reaccionan los analistas políticos que uno sigue para saber cómo reaccionan cuando el lado opositor a su ideología política hace algo bien hecho, y si lo reconocen y si reconocen los errores propios del partido que apoya. sí, hay verdaderamente lo que vos decís. Eh, y pasa con mucha frecuencia que, por ejemplo, con el actual gobierno, con el que yo tengo pues serias diferencias, varias veces ha pasado que el gobierno toma una decisión que yo creo que es valiosa. Y digo, yo creo que esta es una decisión acertada del gobierno. Y ocurre con inmensa frecuencia que muchos lectores, muchos usuarios de las redes sociales comienzan a contestar, claro, es que usted se vendió, es que perdió la credibilidad o perdió la objetividad. Y ahí es donde uno se da cuenta muchas veces que ocurre algo que decía muy bien dicho en estos días el colega Mauricio Jaramillo, que es un experto en periodismo digital. Mauricio decía una cosa muy cierta, y es que la gente hoy en día no está leyendo para informarse, sino para reconfirmar un dogma y un sesgo. Y eso lo podemos ver cada vez más frecuentemente y con mayor claridad. Y eso es algo muy interesante de esta época y también de cierta manera desesperanzador en términos de debate. Claro. Claro, somos tan aversos a la disonancia cognitiva que nos genera leer a alguien con un punto de vista distinto al nuestro, que lo evitamos. Entonces, en el mercado de las ideas se le da prioridad a los que nos refuerzan lo que pensamos, y por eso se dan estos fenómenos como de burbujas en las redes sociales, pero no solo en las redes sociales, sino también en las fuentes periodísticas. Y el incentivo entonces del comentarista o del escritor o del periodista es seguir reforzando eso, porque si su base tiene una ideología muy sesgada y él trata de ir contrario a eso, pues va a perder clics y va a perder, o sea, hay un incentivo económico ahí también que está empujando ese sectarismo dentro del periodismo mismo. Sí, de cierta manera vos ves que entonces se van haciendo como una especie como de filas a los lados y las redes de hecho fomentan eso. Vos cuando te metes a Twitter y empezás a seguir gente, Twitter automáticamente te va sugiriendo seguir a personas que piensan igual a eso, que son como similares en perfiles. Entonces vos terminás armando una lista de personas que te van a informar, que tienen toda su mirada hacia el mismo lado. Eh, y muchas veces cuando vos estás comentando y hablando con alguien, no sé quiénes son tus columnistas favoritos, y estás hablando de eso con alguien y yo digo, no, entre mis columnistas favoritos está algún conservador, alguna persona de derecha, ve y te miran como si fuera, mmm, como si estuvieras cometiendo un delito, leer una persona de derecha. Yo creo que es de lo más sano, de lo más conveniente en términos de debate público, no solamente leer personas que van a decir lo que vos estás de acuerdo, sino personas que te van a hacer controvertir, te van a hacer dudar, te van a hacer cuestionar los propios puntos de vista, te van a hacer entender que todas estas ideas que tenés formadas sobre algunos sectores en verdad no son tan ciertas y que en medio de todo, del otro lado también hay personas muy similares en sus búsquedas, en sus métodos, en sus formaciones, en tantas cosas, y que el reto es entonces como bajarse un poco como de de esos espejismos que uno tiene que se forman sobre los demás. Pues aquí estamos hablando específicamente como más relacionado a las columnas y a la opinión dentro del periodismo, pero yo creo que digamos que ese mismo activismo político que está plagando las columnas de opinión en este momento también se está
trasladando a muchos sectores del periodismo investigativo. ¿Vos ves ese fenómeno también? ¿Crees que es algo que está pasando o crees que está más relacionado únicamente al área de opinión? A ver, hay una discusión de fondo del periodismo que nunca se ha podido saldar, que nunca se ha podido cerrar, y es en qué escenario los periodistas que trabajan para un medio deben seguir opinando en sus redes de temas personales sin que eso comprometa la credibilidad de sus opiniones y de sus investigaciones. Vos, por ejemplo, mirando manuales por ejemplo, del New York Times, y te das cuenta que si vos entras a cubrir una fuente en el New York Times, vos por protocolos del periódico, vos no podés opinar en tus redes sociales de esos mismos temas que estás cubriendo. Yo, por ejemplo, la mayor parte de mi carrera como periodista, antes de irme a estudiar, eh, pues la hice como periodista investigador en RCN Radio y, y yo siempre tuve la libertad de seguir opinando en mis redes sociales y de seguir escribiendo mis columnas de opinión sobre temas en los que estaba investigando. Y veo uno con mucha frecuencia es que hay un periodismo investigativo que simplemente está buscando lo que demuestre y lo que sea conveniente con su idea propia, con su dogma propio, pero ya se cruza un poco la línea, creo yo, hacia el periodismo más activista y sin duda también pues se pierde automáticamente credibilidad en muchos sectores que lo van a ver como una forma activista de ejercer el periodismo. Ahora, lo que sí es claro es eh, que deben ser los mismos periodistas los que se ponen ese tipo de límites. Esos son límites que uno se impone dictados por la ética profesional, por el tipo de mentores que ha tenido, por el ejemplo que recibe, por los principios de un medio de comunicación en el que trabaja. Pero que el peor escenario posible sería si eso me invento yo, pues sean políticos los que digan, como muchas veces intentan ser, los que salen a decir quiénes son verdaderos investigadores y quiénes no, o cuando hay gobiernos que intentan con la llamada tarjeta profesional o todas estas cosas. Es decir, deben ser los mismos periodistas quienes establecen cuáles van a ser sus propias líneas rojas, porque en últimas eh, va a ser el público el que decide si les cree o no. Claro, eso es lo que vemos en países que se están acercando al totalitarismo o al autoritarismo como Rusia y China, eh, Venezuela, bueno. Pero hay algo ahí de lo que estás diciendo que me cuesta conciliar con lo que estábamos diciendo antes. O sea, la gente está buscando esa información que que soporte lo que ya piensa. Sí, Entonces, ¿qué tan críticos van a ser? O sea, mi pregunta es, ¿cómo el mercado va a resolver eso? Porque es que, mal que bien, el periodismo es un mercado de ideas y, y si los periodistas sacrifican su moralidad por obtener más clics o más oyentes o más lectores, pues el incentivo económico ahí está como opuesto a que ellos sean morales y sean objetivos. No sé si has visto esta página Snopes, que se supone que hace como fact-checking sí, de los artículos y todo eso. Tal vez algún sistema así o algún sistema descentralizado de evaluación de qué tan acertadas son los reportajes periodísticos de una u otra fuente sería también como útil, ¿no? Para uno saber qué es lo que está leyendo. pues, a ver, algo que ha demostrado la era del presidente Trump en Estados Unidos es que los medios tienen afiliaciones políticas. Eso siempre lo habíamos sabido, pero hubo un momento en el que decidimos como básicamente que había que mostrarlo menos. Y yo sí creo que los medios tienen que tener una tendencia política clara. Vos cuando leías, por ejemplo, en el siglo XX, un diario como El Espectador, como El Tiempo, desde el momento en que vos abrías el periódico, vos sabías que era un diario de afiliación liberal
Es decir, en un momento el diario te estaba diciendo somos objetivos, aquí no vamos a tomar partido, porque eso no existe. Lo importante en toda esta discusión, yo creo, es mantener una serie de métodos que te permitan tener credibilidad ante el público más general. Es decir, que incluso un conservador puede leer El Tiempo y saber que El Tiempo es un periódico liberal, pero que de igual manera sabe que el espectador o El Tiempo tienen unos métodos de investigación, unos métodos de verificación, de reportería, de, de lo que ahora llamamos el fact-checking, digamos, que puede que sea liberal, pero que es un medio que está publicando información veraz, confirmada, que ha consultado a todas las fuentes de un tema antes de publicarlo. Y ahí es donde está toda esta discusión ahora con una cantidad de nuevos medios que son mucho más afiliados en materia política, pero que han sacrificado una cantidad de sus principios de balance, de equilibrio, para ser mucho más militantes de su sector político, más críticos automáticamente de, de todos los otros sectores que perciben como enemigos y muy poco autocríticos en su interior. Y yo creo que ahí es donde está como el núcleo de toda esta discusión. Vos ves que, por ejemplo, el New York Times es un periódico que se ha declarado abiertamente anti-Trump en Estados Unidos, el Washington Post también, pero pero que son diarios que tienen unos métodos muy rigurosos de verificación de información antes de publicarla y que aún el más conservador sabe que estos no son pasquines que están publicando todo lo que vaya a atacar a Trump, sino que tienen una serie de métodos, una serie de pasos antes de publicar, que tienen unos editores formados para construir unas lecturas más balanceadas. Y eso es lo que no se puede poner en riesgo en esta nueva era digital, como lo hablábamos hace un momento, eh, con estos nuevos medios. De alguna manera es muy fácil hoy en día vos crear un medio propio y mucha gente lo está haciendo. Y hay casos bastante exitosos de nuevos medios, muy rigurosos, muy, muy serios. Para mí, por ejemplo, La Silla Vacía es un ejemplo muy interesante de un medio digital alternativo, construido eh, por 5 o 6 personas que en la mesa de un comedor dijeron vamos a construir una nueva propuesta y que hoy en día se ha posicionado como uno de los espacios de información más importantes de Colombia. Sí, yo estoy, por lo que leí en tu columna acerca del New York Times, yo creo que yo estoy un poquito más preocupado de la capacidad del New York Times de mantenerse, de sobrevivir. Alejandro Gaviria en la última conversación que tuvimos me dijo que la lucha actual de las instituciones es la de la credibilidad. Y yo creo personalmente que las instituciones antiguas que hemos heredado están perdiendo esa batalla y tengo la esperanza de que no sucumban a las fuerzas y a la economía de los clics y, y a este tema del outrage en Twitter que va también ejerciendo como su tipo de presión social y no necesariamente económica. No sé tanto en el aspecto investigativo, pero al menos en la parte de opinión del New York Times han habido unas controversias últimamente. No sé qué tan al tanto estás de eso, de la renuncia de James Bennett y de Sí, la... sí, el editor de Sí. opinión. Em, ¿qué pensás de la salida de James Bennett del sector de opinión del New York Times y el contexto de todo eso? La renuncia de Bennett, mmm, algo muy interesante y es que él mismo denunciaba que New York Times había como de alguna manera bajado eh, como los estándares de publicación de una columna de opinión. Y ese fue el caso, si bien lo recuerdo, en que un senador publica una columna y él la pasa, digamos, sin un filtro editorial muy claro, James Bennett, y, y, es precisamente el rol que tiene que tener un editor de opinión,
y tiene muchos casos que contactar al autor y decirle, vea, esta cifra, ¿de dónde la sacó? O esto que usted está diciendo raya con injuria, o esto que usted está diciendo calumnia, o esto que usted dice afecta la honra o el buen nombre de una persona, y le pido que si va a decir tal cosa lo demuestre. O esto que usted está diciendo para atacar un gobierno no tiene pruebas y nos puede meter en un problema legal. Mm, y el caso de Bennett fue bastante descarado en el sentido de que publicó una opinión de un senador eh, sin un filtro que hubiera sido muy importante tenerlo y que molestó mucho a los lectores y al propio diario. Eh, Aquí en Colombia hemos tenido casos muy interesantes en que se ha abierto la discusión sobre, sobre acciones que han, digamos, protagonizado editores y diarios y columnistas. A mí se me ocurren dos muy interesantes que fueron la manera en que salieron del tiempo José Obdulio Gaviria y Claudia López, en que, digamos, se cruzan líneas rojas muchas veces. Claudia López escribió una columna una vez siendo columnista del tiempo, en la que decía básicamente que el tiempo estaba manipulando unas cifras y atacando de una manera muy agresiva al tiempo. Y el tiempo publica la columna, pero al final dice, interpretamos esto como una carta de renuncia de la columnista que en efecto aceptamos. ¿No? Y, y, pues son todos estos escenarios sobre los cuales nada está escrito, que ocurren una vez en la vida porque son todos de formas muy diferentes eh, y que en el momento en el que ocurren lo que requieren es un criterio profundísimo por parte de los editores. Eh, Hay, por ejemplo, también el escenario muy interesante en el que Ana Cristina Restrepo en el diario El Colombiano en Medellín ha sido muy crítica del periódico, pero siempre una mirada muy respetuosa diciendo este periódico le ha dado espacios de opinión o incluso una vez tuvo una pelea con un miembro de la junta directiva del periódico que la había atacado a ella. Y, pero digamos, siempre ha sostenido estas discusiones sobre las prácticas del medio de comunicación de una manera muy respetuosa, muy bien documentada, y ahí sigue. Así como Coronel también fue muy crítico de una acción de semana y finalmente pues lo llevó a que lo sacaran. Entonces, todas estas son discusiones interesantísimas eh, sobre cuáles son, digamos, los límites de la mirada de un columnista de opinión sobre el medio en el que trabaja. Sobre eso se puede hablar horas enteras y hay casos muy emblemáticos que han dado algo de luces. Sí, quiero que ahorita hablemos del tema de Daniel Coronel y Daniel Samper, pero con otro enfoque también. Sí, Pero con relación a lo del New York Times, yo sí creo que ahí hubo algo de activismo dentro del periódico. Esa columna de Tom Cotton, que es el senador, era terrible. O sea, primero era una pésima columna, pero yo siento que el estándar del New York Times siempre ha sido uno como de, al menos en la parte de opinión, como de publicar el rango más amplio de opiniones posibles. O sea, incluso este año publicaron una columna de un líder talibán en febrero, que también les tocó recibir bastante crítica por eso. Han publicado columnas de Putin, del presidente de Rusia. Yo creo que en este caso de James Bennett sí hubo algo como de presión de que no estaba bien publicar esa columna por ese senador, dada la situación social en Estados Unidos. Me parece que el periódico, que el New York Times mintió acerca de la razón de la renuncia y esta sí, semana renunció Barry Weiss, que es otra columnista y editora de sí, ahí de opinión, y renunció Andrew Sullivan. Barry Weiss dice que ella es de centro, yo no tengo ningún apego especial a la escritura de ella, y Andrew Sullivan sí es como un comentarista más conservador,
pero el hecho de que estén saliendo personas de opinión más conservadoras del New York Times y del New York Magazine, en el caso de Andrew Sullivan, sí me parece preocupante, porque a mí me parece un gran diario el New York Times, y en parte lo que valoro es eso, es que publiquen columnistas de diferentes espectros políticos y Claro, de diferentes partes del espectro y político. lo que uno no quiere es que precisamente eso se vuelva un espacio de monólogo donde todos están escribiendo contra el mismo gobierno, con la misma mirada, con el mismo enfoque, porque se pierde algo valioso que es la diversidad de opiniones. Me acuerdo un poco como de ese caso de la renuncia de James Bennett a New York Times, porque básicamente era un tipo de columnas que aquí también en Colombia hemos visto varias veces. Ahorita más adelante cuento un ejemplo de una columna que tuvo lugar, digamos que se escribió aquí en Colombia y que también, digamos, fue un paso más adelante en la invitación a la violencia y que fue muy polémica en su momento. Pero, pero en este caso, pues yo creo que en el New York Times golpeó mucho el hecho de que un medio tan liberal publicara una columna, un senador como este es el senador Cotton, que es un senador republicano de Arkansas, que es un estado particularmente conservador. eh, y Y él es de la peor calaña, yo sé que vos no, vos no lo decís, pero o sea, yo no comparto básicamente ninguna postura política con él. sí, Eh, pero ahí está el punto que uno se pregunta si igual tiene el mismo derecho a opinar, y por supuesto que lo tiene, en un medio de una afiliación liberal. El punto es que es una columna, la columna me acuerdo yo que pedía en ese momento que enviaran a los soldados, a los Marines, a a la protesta que estaba teniendo lugar en ese momento, que era la protesta de Black Lives Matter, que se había extendido en muchos lugares de Estados Unidos y que había sido algo muy masivo y que lo que estaba pidiendo el senador era básicamente esto sobre un desastre, tienen que mandar soldados, tienen que militarizar la protesta. Y eso de alguna manera sí raya con unos principios liberales, que es el derecho legítimo de la protesta ciudadana y, y militarizar y poner en riesgo la vida de los ciudadanos, de alguna manera ya no es una opinión libre, sino que está comprometiendo unos valores y unos principios democráticos y constitucionales. Y yo creo que esa mirada que tuvo el New York Times también es válida, está argumentada, es legítima, eh, pero también obviamente ocurre lo que vos decís, y es que es una sacada de un editor en medio de una tensión verdaderamente política, eh, y ahí está, digamos, el núcleo de esta discusión. Yo sí creo que ellos tenían la razón suficiente para pedir que o por lo menos para cuestionar que esa columna hubiera sido publicada. sí, sí. Pasémonos ahorita al caso de Daniel Coronel y de Daniel Samper, que me parece interesantísimo. Yo sé que ya pasó un poquito Sí, el furor, pero me parece, o sea, me parece que nos da una señal muy clara de qué es lo que se viene en el periodismo de opinión. Te voy a dar mis intuiciones y mis apuestas, pero después de que conversemos, ¿cuál es tu opinión en general acerca de lo que pasó en semana con Daniel Coronel? particularmente pienso yo que Coronel demuestra con la renuncia y con la posterior renuncia de Daniel Samper en solidaridad con él, que hoy en día el columnista que ha cultivado una credibilidad en una carrera de largos años, como es el caso de ellos dos, requieren, requieren menos a un medio de comunicación de fondo publicándoles. Que si son personas que ya han cultivado audiencias de millones de personas que los leen sagradamente, eh, pues de cierta manera están en su capacidad, por ejemplo, de montar un medio en Internet que antes en otros tiempos hubiera sido virtualmente imposible de montar. No sé, en cualquier momento del siglo XX antes del Internet, pues habría que comprar una imprenta, habría que contratar una sala de redacción, habría que contratar
diseñadores gráficos, o sea, armar un medio de comunicación era imposible o muy costoso por lo menos en otros tiempos. Pero hoy en día ellos estaban en la capacidad total de no depender de semana para seguir publicando lo que escribían, que era lo que el público quería de ellos. Y lo siguieron haciendo en un nuevo espacio, y es un espacio que en una semana consiguió 220.000 lectores, 220.000 seguidores en Twitter. Para dar una idea, 220.000 lectores en Twitter es una cifra que muchos medios regionales en Colombia, que llevan existiendo 50, 80, 100 años, no han tenido todavía. Y estos dos columnistas, con su credibilidad como único capital, en una semana construyeron ese espacio. Y para mí ese es un episodio inédito en la historia del periodismo colombiano, de cómo el principal activo al final de cuentas de un periodista es su público, es su credibilidad, y que de cierta manera puede hacerse periodismo sin medios de fondo. Ha ocurrido con espacios también muy interesantes, como La Línea del Medio que dirige Laura Gil, y con muchos más espacios que han surgido, algunos de vida más corta que otros, eh, algunos con un alcance más amplio, pero que son eso, que son apuestas de periodistas por construir sus propios espacios de difusión y de debate público de una manera más independiente a las necesidades y las demandas de, de sectores políticos más, de sectores periodísticos, perdón, más establecidos. Mira que yo creo que ese evento con Daniel Coronel y Daniel Samper es como, pues no el primer paso, pero yo creo que sí es como el principio de una cascada de transformación en los medios tradicionales en Colombia. Eh, Primero, obviamente lo que vos estás mencionando ahí de lo que lograron en términos de suscripciones o de lectores en Twitter y en su página web. Pero creo que no solo aplica a personas de ese nivel como Daniel Coronel y Daniel Samper, sino que creo que también en este momento hay unas oportunidades muy grandes para personas y periodistas o escritores o opinadores no dependan de un medio tradicional para alcanzar su público. En este momento se están poniendo muy de moda las newsletters. Sí, No sé si has escuchado de Substack, que es como una aplicación que te permite eh, generar ingresos a partir de tu newsletter o de tu carta de correo. Y, y me parece que esa es una opción que se está presentando más y más, incluso para personas que no tengan decenas de miles de seguidores. El punto es que los, los periodistas y los analistas políticos pueden seguir publicando en los medios tradicionales, pero a la misma vez pueden tener sus newsletters y su Substack, y eso abre un espacio para que la dependencia económica para uno sobrevivir en los medios de comunicación no esté tan aglomerada en los mismos 5, 6, 10 o 20 actores dentro de un país, sino que cada individuo tenga más el potencial de por sí mismo eh, apalancarse de Twitter o de Instagram o donde sea que él tenga sus seguidores y generarse un sustento a sí mismo que únicamente sea dependiente del valor del contenido que está generando y que está totalmente exento de cualquier censura por parte de un medio de comunicación. sí, de alguna manera, y las redes sociales han sido cruciales para todo ese proceso, porque lo que uno ve es que, y lo hablábamos hace un momento, todo esto tiene que ver también con algo muy, muy de fondo, y es la necesidad y la urgencia de las instituciones por sobrevivir. Y una de las instituciones más importantes de una sociedad
pues estamos hablando de religión, de política, de cultura. Los medios de comunicación son una de las instituciones que han sido pilares de las democracias modernas en el ejercicio del acceso libre a la información y a la libertad de expresión. Es decir, ha sido han sido pilares fundamentales, pero estamos viendo ahorita una transformación en lo que parecen ser las prioridades y lo que parecen ser lo indispensable para, para la ciudadanía como en una nueva era que está configurándose y tomando forma. Hoy en día uno ve, por ejemplo, que hay colegas que han hecho carreras muy interesantes, muy importantes en términos de audiencia y en términos de influencia en la opinión pública, construyéndose, por ejemplo, en redes sociales como Twitter, como Instagram, como YouTube, eh, donde han logrado monetizar y pagarse sus sueldos por medio de lo que se hace en estas redes sociales. Y, y eso también es periodismo, sin duda alguna. Eh, y es una manera, digamos, de modernizar el periodismo, es una manera muy interesante y muy inteligente de adaptar el periodismo a lo que el público hoy en día está consumiendo. Ahorita, por ejemplo, hay un fenómeno muy interesante y muy diciente sobre lo que va a ser el futuro del periodismo. No sé si vos has estado al tanto de una nueva serie en YouTube y en WhatsApp, pues que ha sido eh, muy comentada, una serie sobre el expresidente Uribe. Pues la serie tiene unas críticas muy profundas y muy serias que ha recibido en la forma en que, por ejemplo, alguna información se procesa, se publica, eh, y que uno de esos contenidos pues tiene a su persona que es responsable, que la hace, que la construye, pero no tiene unos canales de fact-checking, de confirmación, de accountability, que es tan importante, y es quién es el responsable de lo que se está publicando en esto. Entonces vos cuando vos tenés un medio de comunicación como es el espectador, publicando una información y la información comete un error, en la información se cometen errores, se dice alguna información, se publica alguna información que no fue veraz, pues el medio de comunicación tiene una serie de protocolos clarísimos para salir a rectificar, para salir a asumir la responsabilidad política de un error, eh, que estos nuevos medios de comunicación y estos nuevos espacios que están diciendo hacer periodismo no tienen tan claros. Entonces, esa, por ejemplo, debería ser una discusión que de hecho doy en una columna de opinión más reciente, que se llama Los Nuevos Ídolos, diciendo, perfecto que llegue toda esta nueva ola de periodismo, pero tenemos que ser igual de demandantes con ellos en términos de rigor periodístico a lo que se ha sido históricamente con los medios de comunicación más tradicionales. Claro, no sé cómo vamos a encontrar ese punto medio, pero bueno, la tecnología está transformando tan rápidamente el paisaje de cómo uno consume información que tal vez más adelante, no sé, va a haber un blockchain o una especie de Bitcoin descentralizado para revisar qué tan cierta o no cierta es la información o algo así, tal vez algo así llegue en el futuro. Quiero darte la oportunidad para que le contes a las personas aquí acerca de tu nuevo proyecto que se llama La Causa Joven. Eh, a ver, este es un proyecto que arrancamos con un grupo de amigos míos y de colegas columnistas de opinión de distintos medios de comunicación, de distintas tendencias políticas, eh, de llevar las columnas y de llevar las opiniones a nuevos espacios, a nuevas audiencias, y no solamente que la columna de opinión sea una cosa leída, sino que también sea un diálogo que se da. Eh, es un proyecto que todavía está hasta ahora empezando. Somos en este momento eh, 6 personas, que somos Gabriel Cifuentes, que es colega mío, columnista del Tiempo, que es Mario Carvajal, que es también caleño, a quien creo que has conocido,
eh, que es columnista del País de Cali y es bloguero del Tiempo. Eh, Está Julia Correa, que es de Medellín, que es columnista de Confidencial Colombia, que ha sido columnista del Colombiano. Eh, está, También tenemos a Sergio Londoño Zurek, que también es columnista ocasionalmente y que fue alcalde encargado de Cartagena. Y tenemos a Mariana Sanz de Santa María, que también ha sido pues una persona activísima en la opinión pública en defensa del proceso de paz, que fue una de las voceras de la campaña por el sí al plebiscito desde la ciudadanía y que fue una de las personas que convocaron a la protesta en el momento en el que ganó el no en el plebiscito. Y la idea es tener un espacio aquí de diálogo desde las redes sociales, un poco de lo que hemos hablado eh, en esta conversación, y es como adaptar las discusiones periodísticas y las discusiones de actualidad a los espacios donde la mayoría de personas se están yendo, que son, por ejemplo, Instagram. Ayer creamos nuestra cuenta de Instagram y la idea es empezar a crear contenido de discusión y de análisis político para una red social como Instagram, donde quizás la actividad y el público no tiene el mismo interés en temas políticos como es, por ejemplo, el público de Twitter. Claro, y también están apareciendo los podcasts como un espacio donde uno puede tener este tipo de conversaciones sin tanto límite de tiempo o restricciones editoriales y, y le permiten a uno hacer lo que estamos haciendo aquí. Pero bueno, estoy bastante consciente de tu tiempo y quiero darte las gracias por venir aquí, por regalarnos este espacio y tus opiniones y espero que No, volvás en espero algún momento. que haya sido de tu gusto y del gusto de la audiencia. eh, y siempre aquí pendiente de poder tener estas conversaciones que, como te digo, son un diálogo muy interesante, que las disfruto y que siempre atento yo.